y pasamos precisamente a la parte de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, discutiendo los temas que definen la agenda noticiosa, pero que también ponen sobre la agenda de debate nacional aquellos temas que definen las decisiones de las y los guatemaltecos. Y para este día hemos preparado dos entrevistas que seguramente orientarán las decisiones políticas, pero también aquellos temas jurídicos que están viviendo las y los guatemaltecos. Y es que en la primera entrevista conversaremos con don Carlos Bielman, quien ha hecho ya un alegato en el sistema judicial español para reivindicar la posición de la acusación, la última acusación que recibió. Y en la segunda entrevista analizaremos y debatiremos en torno al sistema de partidos políticos en Guatemala. El día de hoy son cancelados 2 partidos, entre uno de ellos Encuentro por Guatemala, y discutiremos precisamente cuál es el estado de situación del sistema de partidos políticos en nuestro país. Viernes con María Inés. Muy buenas noches, María Inés. Buenas noches, Cristian. Es un gusto estar aquí contigo a las 8:45, ya finalizando la primera semana de febrero, ¿no? Ya estamos cerrando el primer mes del año y le damos la bienvenida a don Carlos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un saludo a su teleaudiencia, a ustedes les agradezco el espacio y estoy a sus órdenes para poder platicar sobre el tema que nos... Don Carlos Bielman, ¿cuál es su reacción cuando se entera que la justicia española pues le da trámite a esa denuncia que usted había interpuesto hace 6 años ya? Tal vez un poco aclarando la situación. Como ustedes saben, y lo vivieron todos los guatemaltecos, la CICIG y la FECI siempre tuvieron la práctica de acusar, juzgar y condenar mediática y públicamente a las personas, violándose realmente su presunción de inocencia. Mi caso, pues, no fue la excepción, y en el 2014 la CICIG patrocina la elaboración de un video donde salen una serie de personajes acusándome, juzgándome y condenándome. En ese momento pues ya estábamos en el proceso en España. Al ser un video que sube en YouTube, en España, si usted baja ese video, el delito se comete en España. Entonces ahí pues los que eran personeros de CICIG no tienen ninguna inmunidad, porque esa protección se la da. Fue entonces cuando nuestros abogados nos plantearon la posibilidad y la necesidad de poner una demanda, podía ser por la vía penal o por la vía civil. Decidimos la vía civil, esa demanda fue puesta en el 2014 y fue inmediatamente aceptada por la jueza. O sea que esa demanda ha estado vigente desde el año 2014. Fue ahora a finales del mes de enero que nos notifica la señora juez de Española que va a girar la comisión rogatoria para ser notificadas las personas que hemos demandado en España. Al ser ellas notificadas, que no han sido notificadas, tendrán, creo que es entre 15 o 20 días para personarse en España, presentarse con sus abogados, hacer los alegatos que correspondan, y a partir de eso iniciará el juicio. Don Carlos, ¿esto se da dentro del juicio que en España ya fue resuelto? Esto es una acusación antes de que fuera resuelto en España, porque ellos me estaban acusando, me estaban juzgando y me estaban condenando públicamente. Por supuesto que ahora es una prueba más que fui pues acusado por estas gentes y condenado en España, y en España fui absuelto con una sentencia firme e inapelable. Entonces será un elemento más que se va a aportar en este momento, aparte de una serie de acciones que harán y pruebas que entregarán mis abogados, más los interrogatorios correspondientes a las personas que están acusadas. Nosotros lo que esperamos es que cuando esto venga de España a través de la Cancillería, de veras ágilmente la Cancillería cumpla con la asistencia judicial, así como el organismo judicial, notifique a estas personas para seguir adelante con el trámite de la demanda y el juicio. Ahora, don Carlos, ¿quiénes están involucrados dentro de esta denuncia? Bueno, mire, dentro de esta denuncia, la extinta CICIG
por supuesto que está acusada y hemos acusado, pues hemos denunciado a todas las personas que actuaron en ese video. Dentro de ellos está el entonces comisionado Dalanese, el exfiscal Ulate, que vive y ejerce el derecho aquí en Guatemala, está Héctor Rosada, que también actuó, Marielos Monzón, la exfiscal Claudia Paz y Paz, los argentinos, porque la Comisión Rogatoria, si ustedes se dan cuenta, viene hacia Guatemala y hacia Argentina, que es la empresa que elaboró e hizo el video. Está este que asesinó policías y han estado utilizándolo testigo en contra nuestros, Benfeld. Son como 14 personas en total. Ahora, ¿ese litigio, licenciado Bielman, se llevará a cabo en Guatemala? ¿O estas personas deberán apersonarse a la corte en España? En España. Porque el delito lo cometieron en España, como yo le expliqué. Al ustedes subir, según la ley española, a YouTube un tema sobre una persona, al ser bajado en España, en el país, se está cometiendo el delito en el país. Y yo vivía en España, era ciudadano español, entonces el juicio y todo el litigio se llevará en España. Cuando usted refiere que el delito se comete al momento de descargar el video, ¿quiénes lo descargaron en España? Lo hicimos, o sea, como estaba en las redes sociales, lo puede descargar usted en cualquier país del mundo. Cuando yo me enteré del video, lo descargaron mis abogados, lo analizaron, trajeron a un notario, levantaron las actas notariales, hicieron una copia del video y fue la prueba inicial que presentamos a la señora juez en España. Es una denuncia civil en este momento. En este momento es civil, nos fuimos por lo civil porque lo penal en este caso no prescribe. Y entonces realmente pues es otra vía judicial que en su momento pues evaluaremos con nuestros abogados si la tomamos o no la tomamos, pero nos interesaba mucho y lo hago por mí, por supuesto, pero lo hago por el resto de guatemaltecos y por el resto de personas para que no vuelva a suceder en Guatemala. No es posible que los fiscales, que una institución como CICIG juzguen, acusen, juzguen y condenen a los guatemaltecos, y hemos visto una cantidad de personas que han sido de esa forma atacados que después han sido absueltos. Don Carlos, tal vez valdría la pena un poco también ahondar acerca del caso por el cual fue juzgado en España y las razones también por las cuales lo absolvieron, para recordarle a la audiencia. Bueno, en España a mí me acusaron lo mismo que me volvieron a acusar aquí, o intentaron que me acusaron, y que tanto la señora juez como la sala, como la Corte Suprema de Justicia lo ha declarado falta de mérito, porque es una ya no doble persecución, porque todos son amparos, ya es como cuarta persecución. Ellos me acusaban a mí de haber formado una estructura dentro del Ministerio de Gobernación, que en la cual con mi autorización, con mi formación de esa estructura, yo había ordenado, permitido el que se asesinara a personas, actuando total y completamente al margen de la ley. Eso quedó totalmente demostrado. La sentencia de España es clarísima, donde hacen ver que no existió, no supe, no consentí nada con relación al tema de esa estructura. Y esta segunda acusación era exactamente lo mismo, tan así que cuando mi abogado me hace un interrogatorio, en la fase, en la primera declaración, él me agarró la acusación que hacía en este momento la FESI, la EXICIG, y puntualmente me preguntó: mire, ¿a usted lo juzgaron por esto en España? Sí. ¿A usted lo juzgaron por esto en España? Sí. Así 30 y pico preguntas. ¿Lo absolvieron por esto? Sí. ¿Lo absolvieron por esto? O sea, no, solo fue sí y no mis respuestas, en función de agarrar única y exclusivamente la acusación que me estaban haciendo en ese momento la gente de la FESI y la CICIG. Licenciado Bielman, este caso ha sido litigado en 4 sistemas judiciales distintos, en Correcto. Guatemala, en España y en Suecia, si no estoy mal. Suiza. En Suiza es el caso que todavía está en proceso. ¿Cómo se cierran los casos en 3 sistemas y queda en uno de ellos abierto? En España, en mi caso, pues como
lo saben, es una sentencia absolutoria, firme e inapelable. En Austria, que ahí inclusive pues están los jueces, pero hay un tribunal ahí que se conforma de ciudadanos, también fue absuelto Javier Figueroa. El señor Figueroa. Con el caso del señor Sperensen ha sido muy controversial. Primero, el señor Sperensen no le han dejado tener una defensa. Y el señor Sperensen lo condenan inicialmente por haber asesinado a una persona y le dan cadena perpetua. Él hace una apelación y efectivamente anulan la condena y ordenan que otra vez vuelvan a conocer. Curiosamente vuelven a conocer los mismos jueces, ¿verdad? Cosa que no se da en ningún país porque son jueces que ya omitieron opinión. Ervin luego es vuelto a condenar por línea de mando y lo acusan de encubrir a Javier Figueroa. Si Javier Figueroa está absuelto, Ervin Sperensen no pudo haber encubierto a Javier. Y en Europa las sentencias, como en todo el mundo, ¿verdad? La sentencia, a medida que usted fue juzgado, entonces lo que está haciendo Suiza ahorita es condenando a Javier, cuando ya fue absuelto. Entonces son las rutas que tengo entendido yo tiene su defensa para ir a la corte, a unas cortes europeas internacionales y pedir una revisión con relación a la sentencia que se hizo contra el señor Sperensen. Ellos tienen esperanza de que van a entrar en función de esa revisión, a pesar de ser el más alto tribunal el que resolvió, dado, y por otro lado, tengo entendido que el señor Javier Figueroa podría inclusive demandar a Suiza por estarlo acusando de algo que él ya fue absuelto. ¿En el caso guatemalteco también fue sobreseído el caso? En mi caso. En el caso guatemalteco, en la justicia guatemalteca. Lo que pasa es que la justicia, si se recuerda, en su momento el Ministerio Público y la CICIG pidieron a la jueza que se me juzgara en España. En ese momento la jueza no aceptó, se fue a una apelación y efectivamente primero aceptaron que fuera juzgado en España y se comprometió el Ministerio Público a través de la FESI y la CICIG de dar seguimiento y dar todo el apoyo judicial a la Fiscalía Española, que de hecho así lo hicieron, llevaron testigos, hicieron todo lo que correspondía. Pero por otro lado, la sala dejó una resolución en la cual a mí se me habían violado mis derechos constitucionales y mis derechos humanos. Hay una resolución a la cual no le ha hecho caso, de paso, el Procurador de los Derechos Humanos, a pesar que se lo hemos observado, porque a mí me abrieron 2 casos por los mismos hechos en 2 países diferentes. Y eso es violatorio a los derechos humanos y hay una violación constitucional a mi persona por parte del Ministerio Público y particularmente por parte de Dalanese y la CICIG, quien es el que va a poner la denuncia en España, estando la denuncia puesta en Guatemala. Y hubo un periodo de casi 1 año y algo que estuve yo con 2 juicios por los mismos hechos. Ahora, don Carlos, es absuelto en España, 1 año después es capturado por CICIG y FESI. ¿Cuál era esta insistencia de tanto de CICIG y de FESI en su caso específicamente? ¿Por qué esta persecución? Pues mire, uno puede elucubrar y especular, pero en la sentencia española, un testigo de la CICIG y de la FESI presentado por el Ministerio Público español, que es el miembro del Cuerpo Nacional de Policía de España, el oficial Guillamón, y está en la sentencia donde él dice que había una aberración y una animadversación en contra de Carlos Bielma y que lo querían fastidiar sí o sí. Al final él tuvo que declarar eso porque en España, de veras, si él hubiera mentido, ahí se queda preso. No es como aquí que pueden usar los testigos y salir los videos de los fiscales negociando dinero y no pasa nada. Ahí se quedan presos. Entonces, basta con analizar la declaración de un propio testigo de ellos, una propia persona,
donde decía que había una aberración en contra mío. Y luego otro de los testigos, que ese era nuestro, un señor francés que estuvo aquí con Minúa, él habló con mucha gente de CICIG y en la audiencia corroboró que varios de los investigadores y de la gente de CICIG decía que había una inquina, un odio en contra mío. Y creo que eso permanece. Hay ahí algunos temas que pudieran connotarse como temas políticos, pero sí considero yo que es una persecución perversa, es una persecución espuria, y al final, si usted ve, hoy estoy sometido a un proceso de tortura, que es lo que vamos a tener la fase intermedia. ¿Está siendo acusado por tortura? Estoy siendo acusado por tortura y tendremos la fase intermedia, y pues tenemos primero que hubieron exhibiciones personales de jueces y ninguno marca de que cuando estos señores capturados estaban torturados. Luego tenemos los audios que se fueron conocidos por todos en Guatemala, donde está comprobado. El mismo fiscal Sandoval reconoce hasta los nombres de los fiscales donde están negociando, y los secuestradores de las bandas más perversas de este país, Agosto Negro, los Pasaco, dicen que no me conocen, pero ¿qué le van a dar? O sea, están esas pruebas presentadas. Luego otro habla de que con el señor Sperensen y yo lo torturamos como por 6 horas o no sé cuánto. Él pesaba 300 libras y yo haber pesado en esa época 250. El señor se hubiera muerto. Realmente son cosas tan absurdas. Inclusive siempre decían que Pavón era el plan A y que Infiernito era el plan B. Y realmente, pues, sus mismos testigos en España terminaron diciendo que tenían una enemistad conmigo, que tenían, está en la sentencia, no lo digo yo, sino lo dice la sentencia. Ahora, licenciado Bielman, volviendo al caso del video, ¿el video qué fin tenía? ¿Cuáles eran los mensajes contenidos? Y si, aunque está siendo litigado en España, si aplica algún tipo de libertad de expresión en el caso guatemalteco. Lo que pasa es que, digamos, yo no sé si en el caso guatemalteco, usted que es abogado me podrá decir, es correcto lo que hacía la FESI y la CICIG en decir que usted había sido, pues que usted había, o sea, acusarlo, juzgarlo y condenarlo mediáticamente. No sé si eso la justicia guatemalteca lo permite o no. La española, cuando usted difama a alguien, y ellos lo que hicieron fue difamarme, y no solo a mí, sino en el video, inclusive a mi familia, donde sale gente como Héctor Rosada, o como Mariela Monzón, o como Benfeld, asegurando que yo soy un asesino, que yo soy esto y que soy lo otro. En España sí es delito. No sé si aquí a eso le llaman libertad de prensa. Realmente están atacando mi honor, están atacando mi dignidad y todo lo que marca ese esquema legal español. Y entonces para la legislación española eso sí es delito, porque al final ya no es, yo no considero que eso sea libertad de prensa. Ahora, don Carlos, entonces, ¿hubo ilegalidades de parte de CICIG en su caso? Mire, en mi caso hay una sinnúmero de ilegalidades. La más fuerte, digámosla, es haber puesto, Dalanés se fue a España a poner una denuncia en contra mío, diciendo que Guatemala había renunciado a su derecho de extradición y le dan trámite en España, cuando no es cierto. El día que él está poniendo esa denuncia, 3 días antes o 4, había recibido tanto nosotros como él una notificación en la cual los papeles de extradición, porque también estaba sometido a un proceso de extradición, serían entregados por la embajadora a la Cancillería española. O sea que prácticamente él, cuando pone las 2 denuncias, él mintió. Indiscutiblemente, faltó a la verdad. Eso
pues se hizo ver en su momento durante todo el proceso para ver la calidad de persona que era este individuo. Luego, por otro lado, otra de las, el uso de los testigos que utilizaron. Si usted aquí lo hemos hablado ya, aquí por ejemplo, Nelson Rodríguez de la banda de AR-15, que era el especialista en cortar orejas y dedos a los secuestrados, le dieron un beneficio por declarar en contra de nosotros y salió de la cárcel y anda libre. Benfeld, cuando va a haber una captura, mata a 2 policías, le dan un beneficio y anda libre. Y eran los mismos beneficios que le estaban dando a los Pasaco y al Agosto Negro, que si yo no me doy cuenta y no lo denuncio públicamente, ya estarían en la calle. Entonces, por supuesto que ya no lo pudieron hacer ante el rechazo y el repudio de la opinión pública de la bajeza que estaban haciendo. Entonces, luego, si usted agarra, Dalanese me acusó a mí públicamente y cuando mis abogados se apersonaron a traer los papeles, no aceptaron que se apersonaran mis abogados. Tuve que ir a la Corte de Constitucionalidad para que les ordenara poder yo tener una defensa en Guatemala, que es una de las razones por las cuales permanecí en España mientras se resolvía eso. Y todo eso eran influencias y acciones directas de CICIG. Ahora, licenciado Bielman, ¿qué procede ahora? Usted habla de alrededor de 16 personas denunciadas que deberán apersonarse a las Cortes españolas. ¿Qué sucede si alguno de ellos no se apersona? ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas? Lo declaran en rebeldía. Y al declararlo en rebeldía, pues me darán la razón a mí. Ya cómo es el procedimiento y a lo que se forza para esos temas, pues no tengo el detalle judicial, porque no soy abogado ni conozco la ley española, pero tengo entendido que pueden requerirlos en su momento, aunque lo primero es declararlos en rebeldía. Al tener una sentencia que va parte económica, parte gastos que tienen que hacer de publicar la sentencia de España en Guatemala en todos los medios y que lo tienen que pagar ellos para resarcir el daño, pues supongo que ahí, si no lo hacen, tendrán que venir otro tipo de acciones que lo forzan. Yo lo que quiero, y créame que no le pase a ningún guatemalteco más lo que me pasó a mí, y que realmente se respete el debido proceso, que se respete la presunción de inocencia, pero aquí era fiesta y a uno lo desprestigiaban, cuánta gente no salió libre, después siendo inocente, pero ya con esas conferencias de prensa, con toda esa publicidad que se hacía, esa gente quedó marcada para el resto de la vida. Eso no podemos permitir que siga sucediendo. Ahora, don Carlos, pues ¿en qué consistía el amparo también que acaba de negar la Corte Suprema de Justicia de la extinta CICIG? ¿Cómo toma también usted la noticia de que la CSJ decide negar pues este amparo? Pues mire, yo la verdad es que las resoluciones judiciales, yo creo que los jueces, a veces hay cosas en las que uno no pueda pues compartir, pero creo que en mi caso, en este camino tortuoso que hemos tenido, las cosas se han ido dando conforme al derecho. La señora juez que conoció el caso declaró falta de mérito con relación a la doble persecución que me hacían con la forma de la estructura. La CICIG y la ex-CICIG y la FESI apelaron ante la sala y la sala declaró falta de mérito y le dio el pase, pues avaló lo dicho por la fiscal. Ya la FESI no apeló ante la Corte Suprema de Justicia, solo apeló la CICIG. En ese momento, pues yo pensé, dije, bueno, por lo menos ya los fiscales están entrando razonablemente, que después de que 3 jueces españoles más 5 de la casación de Española, 8 jueces más una jueza guatemalteca más otros 3 jueces guatemaltecos digan que esto es una doble persecución y que todo está, creyó que por lo menos ya había cambiado la política de la fiscalía de amparar todo lo que no les convenía.
Sin embargo, una asociación se declaró ante la Corte Suprema de Justicia como tercer interesado sin ser parte del proceso y pidió una audiencia pública, la cual la tuvimos hace 2 o 3 semanas. Entonces apareció el jefe de la policía política, como digo yo, Sandoval, y también ahora como tercer interesado. Se llevó a cabo la audiencia y pues hubo una resolución avalando rechazando el amparo que ponían y dando por buena la resolución, o como sería judicialmente la resolución de la sala. Hacen una sentencia muy fundamentada, utilizan mucho pues la parte teórica que siempre se usa, pero tiene también el fondo de que hacen con la sentencia de España con relación al tema de los hechos. Es una sentencia muy fundamentada, que de entrada era un tema que no tenía ni haber que conocido la Corte, porque ya no existe la CICIG, y cuando el amparante, el amparista ya no existe, ya no hay daño. Pero sin embargo nosotros pues fue una sentencia que, según el análisis de nuestros abogados, cuando uno la lee, que algo ya entiende del tema, sí le ve muy bien fundamentada. Por supuesto que no me extrañaría en lo más mínimo que los señores estos dolidos del alma se vayan a la Corte de Constitucionalidad, pero es la diferencia. Mire, una cosa es interesante en mi experiencia judicial en España y en Guatemala, y es el Ministerio Público. Realmente los fiscales en Guatemala lo que buscan es la condena, no le importa, y esa es su medalla, así vaya un inocente a la cárcel. La justicia, la Fiscalía Española busca la verdad. Y mi caso es un caso que bien objetivo, porque el fiscal fue muy duro y su investigación fue bien profunda y durante el juicio fue incisivo. Sin embargo, cuando salió la resolución, terminó el proceso, el querellante adhesivo en España era la Asociación Española de Derechos Humanos, y ella puso un amparo que ahí de una vez se va a casación. La Fiscalía se puso de mi lado, y la Fiscalía hizo un escrito tan bueno como lo de mis amigos, demostrando que yo no había participado en ningún tema y no tenía fundamento. ¿Cuándo vamos a ver aquí un fiscal hacer realmente su trabajo y tratar de buscar la verdad y no buscar la condena? ¿Cómo se está llevando en la justicia guatemalteca y en la española ahora con este caso civil, que la CICIG ya no existe, digamos? ¿A quién se le notifica? ¿Cuáles son los procedimientos? En el caso de la CICIG no hay a quien notificarle, porque ya no existe. Es a las personas en particular que responsabilidad personal. Su responsabilidad personal, porque actuaban personal. Mis abogados en España van a hacer una evaluación, no la han hecho, de ver si no hay una responsabilidad de los países donantes y si se pudiera ampliar a los países donantes, porque al final ellos tendrán que decir si los recursos de sus contribuyentes los dieron para hacer ese video o los dieron para fortalecer el sistema de justicia. ¿Ese video, licenciado Bielman, fue apadrinado o tiene alguna autoría en particular? ¿Hubo alguna organización que lo reivindicó? Sí. Es CICIG el que lo manda a hacer, CICIG el que lo paga. Y aparece calzado por CICIG. Y es una empresa argentina, por eso es que hay unas comisiones rogatorias a la Argentina para que estas personas que elaboraron y que hicieron el video se presenten en España. Ahora, don Carlos, entonces, en su opinión, ¿pudieron también haber existido este tipo de violaciones de derechos y en otros casos de parte de CICIG? Sin duda alguna, en todos y cada uno de los casos, para mí, que hacían conferencia de prensa, donde sacaban todo el caso, donde de una vez decían que usted era culpable y responsable, a mi criterio, yo lo que he hablado, eso no es correcto, porque ni es legal, porque le están violando su presunción de inocencia, o sea, realmente le están a usted
de una vez diciendo que es corrupto, que es asesino, o que es violador, o que es lo que sea. Y eso no puede ser en tanto en cuanto usted no haya tenido un legítimo derecho de defensa, en tanto en cuanto usted no haya sido o no condenado por un juez. Licenciado Bielman, llama la atención que pasa tanto tiempo. Estamos hablando que en el 2014 quedó vigente esa sentencia o esa acusación que se hace en la justicia española. ¿Por qué estos 5 años, 6 años? ¿Y por qué se reactiva en este momento? Por el tema de la... Mire, por el tema de la... Por un lado, por el tema de que hay que hacer toda esta comisión rogatoria, ¿verdad? Número uno. Número dos, cuando yo en el 2017 fui declarado inocente, tengo una sentencia absolutoria que al final es inapelable. Yo no quería seguir peleando. Yo pasé página. Pero realmente, desgraciadamente, ellos volvieron al ataque, si lo queremos llamar así. Volvieron a acusarme por los mismos hechos. Me llevaron a prisión 6 o 7 meses. Pues realmente, siendo los mismos actores, sí, en ese momento, porque era sí en ese momento. La institución, hablé con mis abogados de España y les pedí, por favor, que aquello que yo había decidido dejarlo, porque ¿qué me ganaba? Nada. Pues dejarlo al tiempo y ahí que muriera, que ahí que se quedara, pues le pedí a mis abogados reactivar el tema y también les estoy pidiendo que hagamos todas las evaluaciones dependiendo los plazos de estos, porque si hace falta hay que ir por lo penal. Creo que si no actúo de una forma firme, drástica, me van a seguir persiguiendo mañana por otra cosa, pasado por la otra, con unas acusaciones espurias sin ningún fundamento y actuando totalmente al margen de la ley. Rápidamente la señora juez ordena que, según lo marca la ley, mis abogados y los abogados de los otros acusados estén presentes en los adelantos de prueba. Cuando la señora juez se va de vacaciones, los fiscales ponen un amparo con la juez de turno, les da el amparo, nosotros vamos a la sala nos vuelve a amparar a nosotros y les ordena que estén, ellos se van a la CC les dice no, tienen que estar esos señores, tienen que estar los abogados, lo marca la ley, yo le pongo un recurso de exhibición personal a la señora fiscal para que nos diga cuál es la política del Ministerio Público, si que estén o que no estén, que en la margen de la ley. La señora fiscal contesta un escrito a la corte, a lo que corresponde, donde dice que no, que tienen que estar, que es por ley y hace todo, y que su política es que tienen que estar presentes. Pues para que sepan, se llevaron a cabo todos los adelantos de prueba sin la presencia de ninguno de los abogados defensores. O sea, que a los señores estos de la Policía Política de la FESI les importa un pepino la juez, les importa un pepino la sala, les importa un pepino la Corte de Constitucionalidad y no le hacen caso a su jefa, que es la señora fiscal general. Así no podemos defendernos los guatemaltecos, así no podemos confiar en una fiscalía que actúa a su libre albedrío, que la FESI hace lo que se le da la gana. Esto es específicamente dentro de este caso. Del caso que estamos discutiendo, que se tiene que litigar en España. No, del de aquí. Del de tortura. Del de aquí en Guatemala. Sí. La acusación de tortura. Sí, que es que usted me preguntaba si hacían violaciones constantemente y no pasa nada. Ahora bien, licenciado Bielman, usted mencionaba obviamente el tema de violación de derechos humanos por esta doble persecución. ¿Presentó algún tipo de recurso ante la PDH o algún Sí, yo presenté ante la PDH no solo de la doble persecución, cuando la juez declaró falta de mérito. Luego también le presenté la resolución de la Corte Suprema Constituida en Tribunal Constitucional, donde dice que me fueron violados mis derechos humanos y mis derechos constitucionales. Probablemente, perdonen, si fuera tal vez Marero o fuera de Codeca, tal vez me hubiera defendido el
procurador de los derechos humanos. Sin embargo, no hizo nada y lo engavetó. Y lo engavetó bajo el argumento que no había terminado el proceso. Cuando primero a mí ya se me habían violado mis derechos humanos con una resolución de una corte guatemalteca en el primer proceso. Y ahorita se me estaban violando. Y entonces, ¿para qué quiere un procurador de los derechos humanos que no actúe en el momento para que no se los violen, sino que él quiere esperar a que se los violen para poder decir? Realmente yo no espero nada del señor procurador de los derechos humanos. Él ideológicamente es una persona que lamentablemente no ha cumplido con su función, tiene un enfoque muy puntual. Lo que le estoy diciendo a usted, que si hubiera sido de Codeca él me hubiera defendido, se lo dije a él en su despacho. Pues su caso presenta una serie de enseñanzas a la justicia guatemalteca que esperamos que se resuelvan y que no se le apliquen a ningún otro guatemalteco. Le agradecemos su presencia en esta noche en Canal Antigua, y a usted le invitamos a que se quede con nosotros para la siguiente entrevista, en donde debatiremos la cancelación de los partidos políticos y el papel que estos tienen dentro de la democracia guatemalteca.